Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Molina Sánchez, soy estudiante de Derecho del Grupo 2D y hoy vamos a hablar sobre si podemos o no hablar de un constitucionalismo global a lo largo de la historia de la teoría de la Constitución. Bueno, si se habla de constitucionalismo, se puede encontrar diversos momentos históricos donde podemos dar origen a la idea de este ordenamiento jurídico. No propiamente como la constitución que conocemos hoy en día, pero sí unos acercamientos a esta. Desde el Estado griego con las polis o hasta las regulaciones normativas estamentarias, pero no es sino hasta finales del siglo XVII con la Revolución Inglesa y a finales del siglo XVIII con las revoluciones norteamericanas y francesas donde se instaura este concepto de constitucionalismo como filosofía de limitación del poder, donde se puede entonces encontrar un origen a la teoría de la Constitución. Esta teoría es muy joven con respecto a la historia de la humanidad, aunque históricamente se puede hacer símiles tanto en el concepto de constitución, al igual que movimientos ideológicos que se acercan al constitucionalismo, no es sino hasta 1928 con las obras de Carl Smith donde este término se reconoce. Según Francisco José Paoli, la relación que existe entre constitucionalismo y la teoría de la Constitución pueden definirse por separado, pero están estrechamente ligados. El constitucionalismo, por un lado, es un movimiento filosófico de carácter social y político que da origen a las constituciones, mientras que la teoría de la Constitución es un conjunto de conceptos y construcciones teóricas y prácticas que encuentran fundamento en el constitucionalismo. Entonces, ¿se puede hablar de un constitucionalismo global a lo largo de la historia de la Constitución? Es importante resaltar estos dos conceptos anteriores porque, como lo vimos desde el punto de vista histórico, estos términos nacen desde la creación del Estado moderno. Y como lo dicen algunos teóricos detractores de esta teoría, de la teoría del constitucionalismo global, para que el constitucionalismo sea un mecanismo de control de poder y protección para las personas, debe haber un ámbito determinado. Es decir, que se reconoce la caracterización del individuo con ciertas características en un territorio determinado. Si el movimiento constitucionalista tiene su origen en el control del poder a través de una normatividad definida por un constituyente, es la soberanía de los estados la que dan paso a la concepción que hoy día tenemos de este concepto. Este mismo prevé las relaciones de diferentes estados y regula estas relaciones a través del derecho internacional público. El origen del derecho internacional público es entonces muchísimo más antiguo que el del constitucionalismo global. Los tratados como la Declaración de París de 1853, el Convenio de Ginebra de 1864 y las declaraciones de La Haya de 1899, entre muchos otros, son expresiones basadas en principios del constitucionalismo y el derecho internacional público. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya similitudes que puedan hacer referencia a las doctrinas con las que se rige hoy el constitucionalismo global, pero el término solo se acuña en el periodo de las posguerras, razón por la que no se puede decir con certeza que haya existido una teoría de que haya existido en la historia de la teoría de la Constitución. Ya en un estado contemporáneo y a raíz de los hechos históricos como las guerras mundiales, los principios y derechos fundamentales cobran un valor muchísimo más global. No quiero decir con esto que antes, como con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano o los postulados de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, no se haya tenido un acercamiento a una teoría con los mismos objetivos que tienen hoy en día el constitucionalismo global. Pero esta coyuntura de las guerras y su violento desarrollo fueron un factor determinante en el reconocimiento de estos derechos. Y en general el de todos los derechos civiles, sociales, culturales y políticos dentro de un marco en el que solo parece ser importante los derechos civiles y políticos. Allí es donde realmente toma fuerza este concepto, por la necesidad de un poder de control global, que no le permita a los estados cometer violaciones de derechos fundamentales a ningún individuo. Pero siendo aún una teoría tan reciente y aún con tantas falencias en su estructura teórica como el resolver conflictos de realidades múltiples y pluralidades dentro de un único sistema jurídico, al igual que la incoherente forma de los términos constitucionalismo y globalización, creo que no podemos hablar de esta nueva forma que haya estado presente a lo largo de la historia de la teoría constitucional. Aún reconociendo la evidente presencia de las ideologías que ha tenido a lo largo de la historia. Muchas gracias.